parcial y esta vez vamos a hacer un ejercicio sobre análisis de sensibilidad. En esta parte nos vamos a dividir en dos. Vamos a utilizar un ejercicio de sensibilidad que llamamos de valor y otro que se llama sensibilidad de rango. Vamos a hacer uso de un modelo financiero más avanzado utilizando un ejemplo y el uso de las herramientas que nos ofrece Excel para efectuar estos análisis y lo vamos a ubicar en la situación de empresas ya modeladas. Ok, entonces el objetivo es presentar diversas formas de hacer análisis de sensibilidad, haciendo uso de modelos financieros y de esta manera vamos a usar las tablas de datos para hacer un análisis de sensibilidad de valor y vamos a hacer uso de la herramienta de buscar objetivo y de solver que ustedes ya conocen para hacer análisis de sensibilidad de rango. Entonces, lo que realmente queremos saber es tener bien claro qué es, para qué sirve y cómo se efectúa el análisis de sensibilidad en situaciones empresariales que ya hayan sido modelados con una hoja de Excel, con la ayuda de Excel. Entonces, los análisis o los resultados de un modelo generalmente sufren influencia de varios eventos, de varios factores y todas estas influencias o diferentes factores pueden mostrar o afectar los resultados de la operación de la empresa. Con el análisis de sensibilidad vamos a hacer un estudio para encontrar qué tanto cambia cada variable de entrada o el grado de cambio de cada variable de entrada del modelo y del modelo que estamos haciendo y cómo afecta en sus resultados, pero también podemos establecer valores máximos y mínimos que deben tener los parámetros para que el resultado se ubique dentro de un determinado nivel. Entonces, repito nuevamente, vamos a hacer análisis de sensibilidad de valor y vamos a hacer análisis de sensibilidad de rango. Vamos a utilizar un modelo básico de proyección de los estados financieros. Vamos a utilizar una plantilla que nos proyecta el comportamiento de los estados financieros para los próximos 3 meses de una empresa que está iniciando operaciones. Entonces tenemos como datos de entrada los que tenemos aquí en esta pestañita, el valor de las ventas mensuales y esta empresa proyecta comenzar a vender 1,200 unidades, pero también proyecta que van a aumentar estas ventas el 5% mensual, es decir, en el mes 1 1,200, en el mes 2 1,200 más el 5% y en el mes 3 lo que haya resultado en el mes 2 más el 5%. El precio de venta parte de 45,000, vamos a decir que son unidades en pesos y que van a aumentar igualmente en un 2% mensual. Tenemos como consumo de materias primas por unidad producida, estas cantidades, las cantidades consumidas materia prima A, las vamos a denominar A, B y C. En el caso de la materia prima A, la cantidad consumida es de 5 y el precio unitario de esta materia prima es de 700. En la siguiente es de 12 con el precio unitario de 75, la 4 y la con precio de 2,000 respectivamente. En esta empresa se va a disponer de obreros calificados y obreros no calificados y obreros calificados. Independientemente del mes que se trate, mes 1, mes 2 y mes 3, esta empresa siempre va a contar con 5 obreros no calificados por cada 1,000 unidades producidas y cada uno de estos obreros va a recibir un sueldo mensual de 700,000. En el caso de los obreros calificados, en el mes 1 va a disponer de 3, 4 en el mes 2, 5 en el mes 3 y cada uno de ellos va a recibir un pago de 1,000 pesos mensuales. Después tenemos los gastos mensuales. En este caso, los gastos mensuales están clasificados aquí. El gasto en energía de la planta, gastos de administración, gastos de venta, comisiones por venta que están dadas en porcentajes,
el arrendamiento de la planta. En el caso de la energía de la planta tenemos que estas cantidades es de 1,500 por unidad. Los gastos de administración se proyecta que van a aumentar el 5% mensual y los gastos de ventas, pues obviamente también se espera que se incrementen con un 1.5 mensual. Bien, y también tenemos aquí otros gastos mensuales que son el factor prestacional, es decir, las prestaciones que se van a pagar a los obreros. Aquí se está estimando un factor de 52% sobre los sueldos de los obreros. Y otra información que tenemos es que esta empresa cuenta con 80 millones en activos, en el total de activos, de los cuales 50 millones son activos fijos. Estos activos, para estos activos la empresa recurrió a una deuda de 25 millones de pesos para complementar el gasto de inversión en estos activos, y este crédito de 25 millones lo consiguió a un plazo de 36 meses. Entonces, la empresa debe de pagar una tasa de interés efectiva anual del 14%, y considerando que todos sus activos se van a depreciar en 10 años. Entonces, por otro lado, también tenemos otro gasto mensual que debe de hacer la empresa, es la tasa impositiva. En este caso, la tasa impositiva empresarial está en el rango del 33%. Bien, estos son los elementos que conforman nuestros conjuntos de variables de entrada y que nos van a servir para hacer las proyecciones de ventas y de gastos de los estados financieros para nuestra empresa de la que estamos hablando. Después viene ya el proceso que vamos a ir desarrollando, y más adelante vamos a utilizar las herramientas que requerimos usar para hacer el análisis de sensibilidad de los estados financieros que resulten de esta empresa. Pues vamos a empezar entonces. Las cantidades vendidas, dijimos aquí que la empresa proyecta iniciar con 1,200 unidades y que aumenten el 5% mensual. Entonces vamos a entrar aquí 1,200 en el mes 1. En el mes 2, si se fijan, estoy dando el signo de igual porque voy a proyectar el crecimiento, es decir, voy a utilizar la cantidad del mes 1 multiplicada por sí misma más su incremento, que es del 5% mensual. Ya lo tengo aislado en esta celda, la refiero con mi mouse, cierro mi paréntesis y ya tengo mi incremento. Se incrementaron justo en 60 unidades. Y en el mes 3 también lo mismo hago, es la cantidad del mes anterior, del mes 2, multiplicada por sí mismo más su incremento, que es del 5% mensual. Cierro mi paréntesis. Y estas son las cantidades que voy a vender en esta empresa. Estoy proyectando vender 1,260 para el mes 2 y 1,323 para el mes 3. Respecto de los precios de venta, esta empresa tiene como política de precios comenzar con su con su precio de venta. Le voy a poner aquí igual a lo que estableció para seguir con la plantilla, de 45,000, y en su política de precios establece que estos se van a incrementar en 2% mensual. Entonces, ya referí aquí que el precio de venta es de 45,000. Para el segundo mes es el mismo precio de venta de la vez anterior, pero también proyectamos su crecimiento multiplicando por 1 más su tasa de crecimiento, que es del 2% mensual. Cierro, y para el siguiente mes, igual que hice con las ventas, utilizo la cifra del mes anterior, que es esta, por sí mismo,
más su tasa de crecimiento nuevamente, que es 2% mensual. Entonces, de esta manera yo estoy proyectando el precio para el mes 1, el incremento para el mes 2 y para el mes 3 respectivamente. Sobre las ventas, nosotros sabemos que las ventas totales son el producto de lo que se vendió, de todo lo que se vendió. En este caso se vendieron 1,200 unidades en el mes 1 por su precio de venta en ese mes. Y tenemos ingresos por 54 millones de pesos en el mes 1. Voy a arrastrar porque la fórmula es la misma para los siguientes años, para los siguientes meses. Y entonces voy a dar doble clic para que vean que la fórmula simplemente se desplazó a la siguiente celda, multiplicando para cada mes la cantidad vendida por su precio de venta, obteniendo estas cantidades. Y las comisiones que se pagan, aquí nos dice que debemos pagar, va a ser un gasto mensual por comisiones de venta del 5%. Entonces voy a multiplicar esta cantidad por lo que debo de pagar, que es esta comisión del 5%, es decir, voy a sacar esta proporción que equivale, el 5% de 54 millones equivale a 2,700,000. Voy a arrastrar, pero antes de arrastrar voy a fijar la celda donde tengo el porcentaje de mi comisión, que es esta de C21, para que al arrastrar Excel me tome los valores de ventas de cada mes, pero siempre multiplicando por la celda donde tengo yo contenidas mis comisiones. Los fijo con el símbolo de pesos, doy Enter y ahora sí ya puedo arrastrar, y lo que hizo Excel fue multiplicar cada valor de venta por la misma tasa siempre. Ok, entonces tenemos estas comisiones de venta. El total de ventas que vamos a tener por mes, vamos a sacar la suma de estas. Con la función suma, den clic en lo verde, selecciono los valores que voy a sumar, doy Enter, ya lo tengo. Entonces en el total estoy proyectando que en los 3 meses voy a vender 173,774,214. Arrastro la celda hacia abajo, indicando que haga la misma tarea, es decir, que sume los 3 valores que tengo aquí para saber qué comisiones voy a pagar. El total de las comisiones que voy a pagar por estas ventas en el mes. Recuérdense que estamos ya hablando o sacando los totales de los valores mensuales. En el caso de las materias primas por unidad, recuerden que nosotros tenemos aquí 2 matrices, una que nos indica cuántas unidades se requieren de cada una de las materias primas que intervienen en el producto de mi empresa. 5 unidades de la prima A, 12 de la prima B y 4 unidades de la prima C. Y el costo por unidad en este caso. Para sacar el total, de la materia prima por unidad, lo que tengo que hacer yo es multiplicar el número de cantidad que se consume por unidad por su precio unitario. Y así en cada una, para la materia prima A, para la materia prima B lo mismo, voy a multiplicar 12 por 75 y la materia prima C lo mismo. En este caso, y ya que los tengo multiplicados, voy a sumar el total para tener exactamente cuánto voy a gastar yo, el precio unitario, del total de las materias primas que tengo consumidas en cada una de las unidades. Es decir, después de realizar la multiplicación, debo sumar el resultado de esa multiplicación. Para esto tengo una función ya establecida en Excel que me ayuda a realizar este proceso. Esta función se conoce como suma producto
que va a hacer exactamente el proceso que les describí, multiplicar las cantidades por sus precios y después sumarlas. Excel me dice qué cantidades, en este caso la matriz primera que voy a ocupar va a ser esta, la de las cantidades consumidas. Selecciono con mi mouse, doy una coma porque me dice que por qué otras cantidades las voy a multiplicar y son estas, los precios unitarios, y ya es todo lo que voy a hacer. Entonces Excel va a multiplicar cada una de estas por su precio y después la suma y me dice que el resultado de hacer estas operaciones es de 12,400. Cada unidad que yo produzca, cada unidad de mis productos va a requerir un costo total de 12,400 por concepto de materias primas. Ustedes pueden verificar el resultado haciendo las operaciones de manera individual: 5 por 700, 12 por 75, 4 por 2000, y cada uno de esos resultados los suman y les debe de salir esta cantidad de 12,400. En este punto, algo que se me había pasado comentarles es, recuerden que ya habíamos visto en teoría que nosotros dividimos el conjunto de variables entre variables de entrada, variables de proceso y variables de salida. En este caso, la plantilla que ustedes van a recibir o que ya recibieron, ya están divididas estas categorías para que ustedes sea más fácil poder manejar su proceso. Como ven, ya ahora que yo estoy haciendo el proceso, siempre hago referencia a mis variables de entrada. Estas ustedes ya las van a tener que plantear en su plantilla o ya las van a tener hechas y ya nada más siguen las operaciones que estoy describiendo. Bien, ya tenemos entonces dentro de nuestro proceso, ya calculamos cuánto las unidades que estimamos vender, los precios de venta de acuerdo con nuestra política de precios, los ingresos que se derivan de la cantidad que vendí por el precio de cada una de esas unidades y las comisiones que voy a pagar por estas ventas. Ya tenemos también el costo de la materia prima. Vamos a calcular entonces ahora los costos de mano de obra. Dentro de nuestras variables de entrada o aquí en las definiciones habíamos dicho que íbamos a requerir 5 obreros por cada 1000 unidades producidas. Voy a poner estos valores aquí, que van a ser 5 obreros no calificados, y que estos 5 obreros no calificados van a producir cada uno de ellos 1000 unidades. Entonces, si es correcto, 5 obreros, sí eran 1000, nada más quería verificar que el número era 1000. Y entonces procedemos a elaborar nuestros valores sobre gastos de mano de obra. Entonces tenemos que son 5 obreros no calificados, pero vamos a ver 5 obreros no calificados que se requieren para cada 1000 productos. Entonces nosotros debemos ver cuántos obreros se van a requerir para la producción de 1200 productos en el mes 1, las cantidades que esperamos producir y vender, 1260 para el 2 y 1323 para el 3. Para esto yo necesito sacar un factor de obreros no calificados. Entonces voy a proceder con esto. Para este factor yo necesito sacar la proporción de cuántos productos hace cada uno de estos trabajadores, es decir, dividir 5 entre 1000 y después multiplicar por la cantidad vendida. Entonces hago mi operación igual a 5 obreros entre 1000 por la cantidad de productos que pienso producir y vender, y me sale justamente 6. Son 5 obreros para cada 1000, y si quiero 1200 requiero yo de 6 obreros no calificados.
El mismo proceso es para el mes 2 y para el mes 3, entonces nada más voy a arrastrar la fórmula, pero siempre fijando el factor del número de obreros que se requieren para cada 1000 que se encuentra contenido en esta celda C44. Fijo esta celda de C44, que este factor va a ser siempre el mismo y lo único que va a cambiar es la cantidad de producción. Entonces ya puedo establecer esto y nada más arrastro para que en cada mes se vea que, por ejemplo, en el mes 2 requiero de 6.3 obreros para esta cantidad de producción. En el mes 3 requiero 6.6 obreros para esta cantidad de producción. Bien, entonces, de acuerdo con esto, ya mi gasto en sueldos de obreros no calificados obviamente es el producto del número de obreros por el sueldo que establecí que se le va a pagar a cada uno de ellos de manera mensual, que son 700,000, esta cantidad, y doy enter. En este caso, la mano de obra respecto de los obreros no calificados es de 4.200.000 para el mes 1. Igualmente voy a arrastrar nada más y fijando justamente el sueldo que está en la celda F14, porque este sueldo no importa, el número de obreros se va a modificar, pero el sueldo va a ser siempre el mismo, entonces fijo la cantidad, la celda que contiene la cantidad que se les paga. Arrastro y ya tengo estos 4.410.000 resulta de multiplicar el número de obreros por su sueldo y asimismo respecto de los sueldos en el mes 3. Respecto de los obreros no calificados, aquí no hay ninguna otra política más que la empresa ya decidió que en el mes 1 va a ocupar 3 obreros calificados, 4 obreros calificados para el mes 2 y 5 obreros calificados para el mes 3. Y a cada uno de ellos les va a pagar el sueldo mensual de 1,000,000 de pesos. Entonces, vámonos aquí al cálculo de este gasto y el sueldo pues va a ser lo mismo que hicimos más o menos el número de obreros que tenemos aquí para el mes 1 por su sueldo de 1,000,000 de pesos. Nuevamente aquí, pues si 3 obreros de a 1,000,000 de pesos son 3 millones. Vamos a arrastrar la fórmula no sin antes fijar la celda que contiene el valor de los sueldos que va a cobrar cada uno de ellos, que está en la celda F15, para que pueda yo arrastrar y la fórmula se va a copiar para los siguientes meses conteniendo el número de obreros que voy a ocupar para ese mes y multiplicado por su sueldo. Bien, ya tengo aquí entonces el sueldo que voy a pagar cada mes por la cantidad de obreros no calificados y los sueldos que voy a pagar por los obreros calificados. Y entonces en sueldos de mano de obra es obviamente la suma de los dos, los sueldos en obreros no calificados más los sueldos en obreros calificados. Esta fórmula la arrastro a las siguientes celdas y ya tengo el total del gasto que voy a hacer en mano de obra. Ahora las prestaciones que yo estoy proyectando, si recuerdan, las establecimos en un porcentaje. Dijimos que el factor prestacional era del 52%. Es un porcentaje muy alto, pero así es la política de la empresa o siguiendo las regulaciones que se establecen respecto de las relaciones laborales. Entonces, para sacar esta cantidad voy a multiplicar el total de los sueldos que voy a pagar por su factor, que es 52%, y que se encuentra en esta celda aquí.
en la C24. Entonces, esto va a ser siempre tanto para obreros calificados como no calificados es lo mismo, por eso esta fórmula la hacemos sobre el total. Si estuviera diferenciada, tendríamos que hacer una operación para cada tipo de obrero, pero en este caso, como es la misma, solamente fijamos la celda en donde se contiene este porcentaje de las prestaciones que va a recibir cada uno de los obreros sobre su sueldo y arrastro. Así entonces, las prestaciones de mano de obra, en función de ese porcentaje, ya las tenemos establecidas para cada uno de los meses que estoy proyectando. Y por tanto, el total de la mano de obra es, por supuesto, el sueldo que se les va a pagar mensualmente más sus prestaciones. ¿Okay? Entonces, arrastro y ya tenemos los sueldos proyectados para los 3 meses que contienen mano de obra calificada y mano de obra especializada, obreros no calificados y obreros calificados. Sobre los costos, vamos ahora a plantear o a calcular, estimar los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación que se refiere en este caso a costos de arrendamiento de planta y energía de la planta. Vamos a abreviar, CIF es la abreviación de costos indirectos de fabricación. Entonces, vamos a saber qué establecimos sobre arrendamiento de la planta. Establecimos que el arrendamiento de la planta, aquí está, es de 4,500,000. Y como ven, aquí no hay ninguna otra política de incrementos o decrementos o alguna otra modificación. Entonces vamos a entender que para cada uno de los meses se va a hacer el gasto mensual de 4,500,000. Establecemos esta cantidad aquí. La voy a referir nada más a la celda que la contiene. Aquí está. Simplemente es una referencia. Y antes de arrastrarlo para acá lo tengo que fijar porque si no Excel se va a mover conforme arrastro las celdas y en las siguientes celdas no tengo ningún valor. Entonces siempre va a ser igual a la misma celda. Sobre la energía de la planta también tenemos que contemplar, tomar en cuenta cuál es la política sobre el uso de la energía de la planta. Para esta empresa se quedó establecido que hay un gasto de 1,500 por unidad producida. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar. Si este es el gasto por un producto, por supuesto que lo tenemos que multiplicar por el total de productos que pretendemos producir y vender. Entonces, le voy a poner el signo de igual para activar mi fórmula y voy a multiplicar cuánto produzco, cuántas unidades produzco o vendo por su costo unitario, que es de 1,500 en este caso. Así, el gasto en energía de la planta es de 1,800,000 para el mes 1. Para el mes 2, el gasto en energía es el mismo por unidad de producto, pero ahora debemos calcular sobre una producción de 1,260 unidades. Es decir, voy a utilizar el mismo gasto en energía y multiplicar por su cantidad producida. En este caso, voy a tomar el gasto en energía que está en C35, me parece. Sí, C35. Energía de la planta, no, está en la C18, que siempre vamos a ocupar esta base por unidad. C38, lo tenemos aquí. Perdón, era C18. Sí, C18 es la que debo de fijar. La fijo
y el resto solamente es arrastrar, ¿ok? Y ya tenemos el gasto de energía en función de la cantidad que voy a producir y vender. Entonces, el total de los costos indirectos de fabricación es, por supuesto, la suma del arrendamiento más la suma de la energía de la planta. Ay, perdón, no me estoy agarrando bien, lo voy a volver a dar. Más lo voy a hacer con flecha y listo. Arrastro y ya tenemos una estimación de cuáles van a ser estos costos indirectos de fabricación mensuales. Y ya por último, dentro de nuestras variables de procesos, vamos a trabajar la tabla de amortización de la deuda. Recuerden que esta empresa estableció que tenía un total de activos por 80 millones, de los cuales son 50 millones en activo fijo. Pero estos activos siempre se financian de alguna manera. En este caso, la empresa, para poder financiar este total de activos, tuvo que recurrir a un préstamo de 25 millones a un plazo de 36 meses y con una tasa de interés del 14% efectivo anual. Respecto de esta deuda, vamos a primeramente convertir esta tasa de interés que tenemos efectiva anual a periodos de 12 meses, es decir, cuánto de intereses vamos a pagar mensualmente teniendo como base esta tasa efectiva anual. Vamos a hacerlo con la fórmula que ya conocemos para hacer esta conversión, que es igual a, voy a abrir un paréntesis, 1 más mi tasa que tengo aquí, 14%, cierro paréntesis y lo voy a elevar al 1 entre el número de periodos que tiene el año, que en este caso, como van a ser pagos mensuales, debo hacer 12 pagos sobre esta tasa. Se debe de periodizar a 12 meses. Voy a elevarlo a 12. No estoy abajo, si pueden seguir mi fórmula aquí. Entonces, elevado a la 1 entre 12 periodos y todo esto menos 1. Doy Enter y ya me convirtió esta tasa efectiva anual a tasas mensuales. Y esta es la tasa de intereses que yo voy a pagar de manera mensual. Entonces, como saldo inicial del mes, voy a poner el total de deuda. El total de deuda dijimos que eran 25 millones, los voy a referir aquí con el signo de igual, perdón. Y ya tengo, al inicio del mes yo tengo una deuda de 25 millones que debo hacer, en las cuales debo hacer pagos mensuales a una tasa mensual y como vimos recientemente, para saber cuánto voy a pagar mensualmente de acuerdo con este contrato de deuda, activo mi función pago. Ya lo tengo aquí, pago, lo activo, me pide mi tasa, ya la tengo convertida a términos mensuales, el número de periodos es 12, no es cierto, es el número de periodos que voy a sacar es esto, son 36, pedimos una deuda a 36 meses, le doy coma y ahora me pide el valor actual de lo que voy a pagar. Recuerden que este valor actual, que es de 25 millones, que está en esta celda, la debo poner con signo negativo. Aquí pueden ver arriba en mi barra de trabajo, con signo negativo, porque para mí representa un flujo de salida o flujos de salida de efectivo para el repago de esta deuda. Cierro mi paréntesis y de acuerdo con Excel yo debo de hacer
36 pagos mensuales de 844,453 pesos para cubrir el pago de mi deuda con todo y sus intereses. Bien, entonces, si yo pago esta deuda aquí, recuerden que una parte de estas cuotas son intereses y otra parte de estas cuotas se van justo a pago directo del principal que yo pedí prestado. Entonces vamos a dividir o vamos a saber cuánto corresponde a intereses, esta cuota, cuánto corresponde a intereses y cuánto amortización de la deuda o descuento de la deuda del principal. Para ello voy a dividir, voy a multiplicar la tasa de interés mensual, es justamente la cantidad de intereses que estoy pagando por mi cantidad de deuda. De los 25 millones que debo, en este mes pagué una cuota de 844,453, que a una tasa mensual del 1.10%, 274,471 pesos son de pago de intereses para este mes. Y entonces el resto de esta cantidad se va a descontar de los 25 millones de pesos. Entonces, el abono al capital entonces es la cantidad de la cuota que yo le pago al banco o a quien me haya prestado ese dinero, menos la cantidad de intereses. Entonces, tenemos dos partes. Estos 844,000 se dividieron en dos. 274,000 correspondieron al pago de intereses de esos 25 millones, es decir, el 1.10%, y el resto se fue a pago o a descontar el pago de esta deuda que era de 25 millones. Entonces, ¿cuál es mi saldo al final del mes? Voy a descontar los 25, de estos 25 millones, esta cantidad que ya pagué de capital, y entonces ahora ya nada más debo 24,725,529 pesos en este caso. Bien, ¿cuál es el saldo inicial al mes 2? Como saldo inicial al mes 2 voy a tener justamente lo que quedé a deber el mes pasado. Esto. Y el valor de mi cuota siempre va a ser la misma. Mis cuotas siempre son fijas, siempre van a ser de la misma cantidad, pero recuerden que una parte se va a intereses y otra a capital. Y nuevamente hacemos nuestra función para descontar intereses. De estos 800, yo estoy pagando 1.10 de intereses sobre el valor de lo que debo. Ya no debo 25 millones, ya nada más debo 24 millones y el resto de esta cantidad. Entonces multiplico ese porcentaje por lo que debo y resulta que en esta vez mi cuota que es fija, ahora 271,458 pesos se fueron de pago de intereses y el resto va a ser para descontar la deuda que va quedando. Entonces, resto la cuota que pago mensual menos lo que se va en intereses, de manera que a mi deuda le estoy descontando 572,995 y mi saldo al fin de mes es mi deuda, la que tenía al principio de mes, menos lo que le desconté, es la celda de abajo, menos lo que le estoy descontando en mi cuota mensual. Esta
Ay, perdón, no se copió, no se copió bien la fórmula, la voy a repetir, ok. Entonces estoy quitándole a mi deuda que tenía inicial de mes el pago de capital que le hice, que se encuentra en la celda de aquí arriba. Y listo. Ya mi cuota, los 25 millones, se redujo a 24,725,000 en el mes 2 y en el mes 3 el saldo inicial es justo el saldo que quedó en el cierre del mes 2, que es esta cantidad. Y vuelvo a repetir, mi cuota es la misma, pago los intereses correspondientes del mes, pero ahora por la cantidad que quedo a deber y calculo cuánto de esto se fue a capital, restando de mi cuota el pago de intereses y ahora estoy descontando 579,286 pesos de mi principal, que ahora es esta cantidad. Entonces, la deuda que me queda es la parte inicial menos lo que pagué a capital y me queda una deuda de 23,573,248 pesos. Recuerden, esta es una deuda, es una proyección nada más a 3 meses, por lo que esta deuda se tiene que seguir pagando en los meses subsecuentes. Ahorita solamente estamos viendo los efectos de todas estas variables en cómo se van a conformar mis estados de resultados que en la siguiente etapa procedemos a estimar. Antes de ir a los estados de resultados, quisiera nada más verificar aquí algo. En esta cuenta me parece que hice un procedimiento mal. Sí, es correcto. Miren, en todas las cuentas que les dije para saber el saldo final del mes, descontábamos el saldo inicial de nuestra deuda del abono a capital. Y esto está correcto. El único mes donde no lo hice fue en que en vez de descontar el interés, perdón, el abono, desconté el abono de capital. Entonces, voy a corregir. Es la cantidad menos la celda donde está abono a capital, justamente. A ver, permítame otra vez. Voy a borrar, en vez del interés, lo quito y coloco el abono a capital. No puedo pasar porque está aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande para que me deje hacerlo. Ahí está. Menos abono a capital. Y ahora sí. Que justo ya mis cantidades se modificaron todas un poquito. Y ya tenemos ajustado todo como debe de ser. Efectivamente. ¿Ok? Entonces, nada más tenían que hacer si siguieron todo por fórmula, esta pequeña corrección y ya todo lo demás se ajusta de manera correcta. No, miren, todavía nada más estoy verificando que están todas las fórmulas bien y ya, tenemos todo de manera correcta. Muy bien, ahora sí, vamos a proceder a elaborar nuestros estados de resultados, vaciando justamente y algunas variables de entrada todavía, pero sobre todo nuestras variables de proceso que estamos utilizando para conformar los estados de resultados de esta empresa. Por ejemplo, el valor de las ventas, voy a agrandar un poquito para que se vea bien. Ya las tenemos calculadas aquí en nuestro proceso. El valor de las ventas fue justamente, lo tenemos aquí, cantidad vendida, el precio de venta. Las ventas es ya lo que produjimos y vendimos a su precio, entonces son nuestros ingresos, que en este caso son de 54 millones, y ya nada más arrastramos estas cantidades hasta el mes 3. En el total ahorita hacemos las sumas, no se preocupen. En el costo de ventas tenemos la materia prima
Recuerden que nosotros calculamos los costos de la materia prima por unidad. Nos falta saber ahora si esto es para una unidad, cuál es el valor de todo lo que produjimos. Entonces tomamos este costo unitario y lo multiplicamos por la cantidad vendida o producida o vendida y es esto. Entonces tenemos para el mes 1 es de 14 millones, casi 15 millones. Voy a fijar el costo unitario que se encuentra en la celda C41 para que ya al arrastrar justamente se vaya multiplicando cada cantidad vendida por su costo unitario. De mano de obra también ya hicimos la estimación. Ya calculamos lo de los obreros calificados, no calificados, los sueldos totales, las prestaciones. Entonces vamos a tomar el total, que es total de mano de obra. Recorremos nuestra cantidad al final. Ya está. Gastos indirectos de fabricación. También ya tenemos, me parece que estas cantidades. Gastos indirectos o costos indirectos de fabricación, aquí están, gastos o costos indirectos de fabricación que son lo mismo, ya tenemos un total, entonces también solo arrastramos. Y el total de costos de ventas es la suma de estos tres conceptos que estimamos aquí, ponemos suma, podemos sumar uno por uno o con esta función de Excel que me permite tomar todas las cantidades y arrastro para cada una. Podemos calcular la utilidad bruta. Recuerden que la utilidad bruta es todo lo que ingresamos por concepto de ventas, es decir, esto que tenemos en el renglón 75, menos el costo total de ventas. Es una simple resta. Ingresos o ventas menos costo de ventas y me da este resultado, arrastro. Bien, y pasamos entonces a calcular los gastos de administración. Como gastos de administración pongo el símbolo de igual para referirlos. Los gastos de administración los tenemos por aquí arriba. Nos dicen que los gastos mensuales de administración son de 3.850.000 pesos, pero una política de incrementos del 0.5%. Entonces, jalo esta cantidad que es exactamente la misma para el mes 1 y a partir del mes 2 aplico los incrementos que se me indicaron. Jalo la celda de adyacente y voy a multiplicar por 1 más el incremento porcentual, que ya lo tengo por acá, gastos de administración de 0.5%. Tengan cuidado de no equivocarse en los porcentajes. Cierro y ya puedo arrastrar. Ya tengo entonces esto. Voy a arrastrar a la siguiente celda, no sin antes fijar la celda en donde está el porcentaje que debo de aplicar para el siguiente mes y que va a ser exactamente el mismo. Bien, los gastos generales de venta, nuevamente igual, los tenemos por aquí en la misma sección. Los gastos generales de venta son estos gastos de venta. También es lo que tenemos para el mes 1 y también con una política de incrementos del 1.5% mensual. Entonces, para el mes 1 es exactamente la misma cantidad. Para el mes 2 es esta cantidad adyacente multiplicada por su incremento, que es 1 más el incremento, gastos generales de venta, que están aquí, de 1.5% mensual. Y antes de arrastrar a la siguiente celda, fijo la celda en donde está este crecimiento que debo de aplicar. Lo fijo y ahora sí ya puedo arrastrar
para que se proyecten mis incrementos de estos gastos generales de venta. Sobre las comisiones, me parece que ya las teníamos calculadas. En efecto, ya las teníamos calculadas aquí, ya habíamos aplicado las políticas del pago de comisiones de venta. Vean que aquí hay un incremento. Recuerden que las comisiones pagan un porcentaje fijo. Los cambios que ustedes ven aquí no son incrementos en el porcentaje que se paga por comisión, sino se debe a incrementos en las cantidades vendidas. Entonces, mayor cantidad vendida, pues mayor comisión. Lo fijamos aquí y arrastramos porque ya las estimamos en la fase anterior. Después la depreciación. Por aquí tenemos una política de depreciación que nos dice que las depreciaciones se aplican sobre los activos fijos. Aquí tenemos un monto total de activos que es de 80,000 y que los activos fijos son de 50 millones y son los activos fijos los que se van a depreciar a 10 años. Entonces vamos a tomar el total y lo dividimos entre 10 y esta es la cantidad en que se van a depreciar mis activos año con año. En esta no hay incrementos, siempre se van a depreciar a la misma tasa, entonces nada más arrastro a las siguientes. Ahora ya podemos estimar el total de gastos de administración y ventas, sumando justamente el conjunto de estos gastos. Perdón, se me olvidó aplicar, vamos a dar suma y vamos a sumar el conjunto de estos gastos y hacemos lo siguiente con las demás celdas arrastrando simplemente estos. Vamos a ir sumando los totales siempre de manera lateral también. Aplicamos la función suma, que es lo mismo que se hizo con las celdas de arriba. Hacemos las sumas laterales para ir avanzando de manera pareja y a ir construyendo también los resultados trimestrales. Aquí ya nada más arrastro para abajo y ya tengo este total de sumas. La utilidad operacional es una simple operación de suma-resta. La utilidad operacional es simplemente la utilidad bruta menos el total de gastos de administración y ventas que ya tenemos aquí. Arrastramos y hacemos nuestra suma para el trimestre. Suma, ok, y los 3 meses y tenemos el total. Gastos financieros, los gastos financieros es, cuando hablamos de gastos financieros en un estado de resultados nos referimos a cuánto gasta la empresa en pago de intereses. En el caso de que tenga deuda, como el caso de aquí, se calcula o se pone la cantidad de intereses que paga mes con mes. Aquí cuidado, no vayan a tomar la cantidad de cuota, porque recuerden que la cuota también contiene abonos al capital y el capital es una cantidad que se invierte en activos fijos y ya están representados en nuestros resultados. Entonces solamente tomamos los pagos de intereses que tenemos aquí. Ya los tenemos estimados mes con mes, arrastramos, ahorita hacemos la suma trimestral y la utilidad antes de impuestos es la utilidad operacional menos justamente los gastos financieros, arrastramos y ya lo tenemos. La provisión de impuestos es la cantidad de impuestos que vamos a pagar. Las empresas tienen una carga impositiva que depende, para cada país es distinto, a veces incluso de manera estatal. En el caso que nosotros estamos trabajando, vamos a suponer que la tasa de impuestos es la que nos indican aquí arriba.
en la parte de variables de entrada, nos dicen que tenemos una tasa impositiva del 33%. Pero también vamos a tener cuidado en nuestro análisis aquí y en la forma de conformar nuestros estados de resultados. Imagínense que esta empresa salió tablas, es decir, no tuvo ni pérdidas ni ganancias y que aquí en utilidades antes de impuestos haya resultado cero. En este caso, no podemos pagar impuestos. Las cargas impositivas son sobre utilidades. Entonces vamos a ponerle una función condicionante en esta celda. Vamos a recurrir a las condicionantes. Buscamos la función si para decirle a Excel y decirle, mira, si aquí hay una cantidad positiva, es decir, si el valor de esta celda es mayor que cero, no vayan a poner mayor o igual, porque si es igual a cero, no pagamos impuestos. Tiene que ser más de cero. Entonces, si esta cantidad es mayor de cero, ponemos una comita para activar la siguiente función que nos pide, que es el valor. ¿Qué valor va a tomar esto si es verdadero? Y le decimos entonces, el valor de esta celda, esta que tengo aquí, damos clic, multiplícalo por su carga impositiva que tenemos establecida aquí y cerramos paréntesis. ¿Ok? Entonces, el 36% de estos 4 millones resultó ser 1.4 millones para esta empresa. También recuerden, sobre todo, mucho cuidado porque también podría ser que nuestra empresa resulte en pérdidas y si nosotros no ponemos esta condición y nada más pedimos que multiplique esa cantidad que puede ser negativa, nos estaría exigiendo un pago de impuestos que nosotros no tenemos que pagar si tenemos cero ganancias o inclusive si tenemos pérdida. Esta condicionante la voy a arrastrar a las demás celdas, no sin antes fijar justamente el valor que siempre va a ser constante, que es la carga impositiva, y para los demás valores se puede arrastrar y ya lo tenemos. Y ahora sí, nuestra utilidad después de impuestos es la utilidad antes de impuestos menos las contribuciones que se hicieron al fisco. En este caso queda esta cantidad de utilidades. Vamos haciendo nuestras sumas trimestrales. Aquí arrastro y ya tengo esto. Y aquí nos pide la plantilla que realicemos un análisis financiero, un indicador de rentabilidad. Es muy común. Hay muchos indicadores de rentabilidad, como ya lo habrán visto ustedes en otros semestres, pero vamos a elaborar uno de los más comunes, que es qué tan eficientes son los activos o qué tan eficiente la empresa está utilizando sus activos para generar ganancias. Entonces, la rentabilidad mensual del activo es justamente dividir la ganancia mensual, después de impuestos, entre el total de mis activos, que ahora sí son los 80 millones. Le doy Enter y me dio 3.7. Bueno, esta celda yo ya la tenía configurada en modo porcentaje. Si no la tienen configurada en modo porcentaje, las tienen configurado de manera nominal o relativa. Entonces les pudo haber dado este número. Pónganle nada más, seleccionando la celda, oprima el icono de por ciento y ya se les muestra. En algunos casos tienen activada la función o el icono de que muestre decimales, entonces pueden darle aquí para que ustedes vayan viendo y les va mostrando Excel los decimales que hay atrás de este cálculo. Generalmente se esconde en los decimales y se deja redondeado a una decimal nada más.
Arrastro, aquí no hay nada que fijar porque se va, no, sí, sí tenemos que fijar la cantidad de activos que está en la celda C25, siempre se va a dividir entre los 80 millones y tenemos que arrastrar. Y tuvimos estas tasas de rendimiento mensuales. Al final del periodo, en el trimestre, vamos a estimar un promedio de estas tasas para saber promedio. Aquí está la función promedio. Selecciono las tres cifras que quiero que sean promediadas y resulta que de acuerdo con las proyecciones de esta empresa podemos esperar o estimar un rendimiento del 4.5% promedio mensual. Ahora ya tenemos elaborado nuestro estado de resultados completo. Hemos trabajado las variables de entrada para elaborar algunas variables de proceso y utilizamos estas variables de proceso para conformar la salida de nuestro estado de resultado. La siguiente fase va a ser la elaboración de un análisis de sensibilidad. Entonces, lo pondremos en un segundo video para que vayamos utilizando todas nuestras herramientas con mayor calma. Espero que todo resulte bien y en la siguiente etapa elaboramos nuestro análisis de sensibilidad con herramientas todavía más avanzadas de Excel. Gracias y que todo salga bien.